El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania nuevos sistemas de defensa aérea tras la escalada de la ofensiva rusa. Precisamente hoy, Rusia volvió a bombardear la ciudad de Zaporilla. Conectaremos con Bruselas. Nuevo día de protestas en Irán desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní que murió bajo custodia de la policía de la moral el 16 de septiembre. Su caso ha desencadenado un movimiento masivo contra el régimen de la República Islámica. Tenemos reporte desde Teherán. El sindicato CGT aseguró que llevará ante los tribunales la medida del gobierno francés que obliga a los trabajadores en paro a volver al trabajo. La huelga de los empleados de refinerías ha generado un gran desabastecimiento de combustible. Ampliamos desde París. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania. En Bruselas se celebra la primera reunión de la OTAN desde la anexión a Rusia de los territorios de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. En el encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, agradeció a los miembros de la Alianza Atlántica el envío de nuevos sistemas de defensa antiaéreos a Kiev ante la escalada de la ofensiva rusa. Recordemos que tras la explosión del sábado en el puente de Crimea, de la que Rusia acusa a Ucrania, el lunes las fuerzas de Moscú lanzaron un ataque masivo con 81 misiles sobre todo el territorio ucraniano, incluida Kiev. Como resultado, al menos 20 personas murieron y decenas de civiles resultaron heridos. Conectamos ahora con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Buenos días, Esther. ¿Cuáles son los acuerdos entre los miembros de la OTAN para reforzar su apoyo a Kiev ante el recrudecimiento de los ataques rusos? Buenos días. Los ministros de la OTAN hoy han querido enviar un mensaje muy claro. Van a ayudar a Ucrania, pase lo que pase. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que ahora mismo la prioridad es ayudar a Ucrania con sistemas de defensa antiaérea, algo que se ha visto muy claramente en estos últimos ataques por parte de Rusia de los últimos días en territorio ucraniano. En este sentido, Stoltenberg ha agradecido la ayuda de Estados Unidos y también de Alemania en que se han enviado este tipo de sistemas de defensa recientemente. De hecho, también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que este tipo de ayuda, tanto la urgente como la de más a largo plazo, va a seguir enviándose a Ucrania con toda la ayuda que sea necesaria. Justamente hoy, además, los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido con su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, que se ha podido escuchar de primera mano cuáles son las necesidades de Ucrania en materia militar. Muchos países en la reunión han asegurado y han anunciado nuevos compromisos de ayuda militar a Ucrania. Por ejemplo, Canadá ha anunciado 30 millones de dólares en nuevo equipamiento militar, pero también Países Bajos, en que seguirá ayudando con formación y también sistemas de defensa de cohetes. Esther, le pido que se quede con nosotros para continuar analizando la respuesta de Occidente al avance de esta guerra, pero antes veamos cuáles son exactamente los equipos de defensa que solicita Ucrania. Armas terroríficas que descienden del cielo a velocidades aparentemente imposibles. Estos drones suicidas y misiles de crucero son disparados en masa desde barcos y aviones rusos. Moscú ha estado enviando una lluvia de destrucción sobre Ucrania durante 2 días, lo que ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky a pedir ayuda urgente a los países del G7. Les pido que refuercen nuestro esfuerzo conjunto para ayudar financieramente a crear un escudo aéreo para Ucrania. Ucrania pretende instalar la llamada cúpula de hierro, similar a los sistemas de defensa antimisiles que existen en Israel o alrededor de Washington, D.C. La capital estadounidense está protegida por el Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, o NASAMS. Para Ucrania, esta tecnología podría ser un escudo crucial. En 10 segundos, el sistema puede detectar misiles enemigos y destruirlos en pleno vuelo, creando, en efecto, una burbuja de protección.
El sistema NASAMS tiene una capacidad de interceptación de hasta 150 kilómetros. El uso principal de ese sistema sería para la defensa de Kiev y la defensa de las principales ciudades. En concreto, actualmente no podemos hacer una burbuja 100% impenetrable, incluso con muchos sistemas combinados de múltiples capas en un solo lugar. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la mitad de los 84 misiles de crucero rusos fueron interceptados el lunes, como aquí, donde un soldado ucraniano utilizó un misil disparado desde el hombro con gran efecto. Para su defensa antiaérea, Kiev despliega actualmente pequeños lanzadores de misiles portátiles y sistemas S-300, desarrollados por la antigua Unión Soviética. El martes llegó desde Alemania el primer sistema de defensa antiaérea Iris, más sofisticado, mientras Estados Unidos ha aprobado el envío de al menos 8 baterías de sus afamados NASAMS a Ucrania. Y Esther, volvemos con usted para analizar una arista clave de esta guerra y es la crisis energética que enfrenta la Unión Europea. Y ante el aumento sin precedentes del precio de la energía, los 27 están intentando encontrar un acuerdo para regular el mercado eléctrico. De hecho, este es el objetivo, ¿no?, de la reunión en Praga de hoy de los ministros de Energía de la Unión Europea. ¿En qué punto están las conversaciones? ¿Se espera un consenso pronto? Sí, así es. La reunión de ministros de Energía que se ha producido en Praga ya ha terminado y aunque no se esperaban resultados concretos sobre qué es lo que se puede hacer para bajar los precios de la energía, sí que ha ayudado a acercarse a este punto, qué es lo que se puede hacer para poder abaratar los precios de la electricidad. La gran mayoría de países está a favor de que se deben abaratar estos precios, pero aún no se han puesto de acuerdo en cómo se puede hacer. Aún así, la gran mayoría sí que accede, por ejemplo, a hacer una compra conjunta de gas entre todos los países y así pueda costar mucho menos el gas que se importa. En este sentido, la Comisión Europea va a anunciar nuevas medidas ya la semana que viene, como por ejemplo esta compra conjunta de gas, pero también una de las mayores discusiones donde hay menos consenso es en la de poner un límite en el precio del gas. Los líderes tendrán que abordarlo la semana que viene en una reunión extraordinaria aquí en Bruselas. Esther, muchísimas gracias. Seguiremos muy de cerca estas negociaciones. Y en otras noticias, se detectó una fuga en el oleoducto subterráneo Druzhba, que lleva petróleo ruso a Alemania a través de Polonia. Según el operador, la fuga está cerca a la ciudad de Polok, en el centro de Polonia. Por ahora se desconoce la causa del incidente, que ha derramado 400 metros cúbicos de petróleo. Y en Irán continúan las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, concretamente de la Policía de la Moral. La muerte de la joven de 22 años ha desencadenado un movimiento masivo contra el régimen de Teherán. Previamente hablamos con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel sobre el desarrollo de la situación. Por lo que se puede leer en esos mensajes que circulan en las redes sociales, esta nueva jornada de protestas es un mensaje más al Estado iraní de que estas movilizaciones no van a parar. Ya casi estamos a pocas horas de que se cumpla un mes de la detención de esta joven kurda Mahsa Amini en Teherán por la Policía de la Moral. Horas después sería llevada al hospital con muerte cerebral. También una de las razones para la convocatoria del día de hoy se debe a la gran represión que estamos viendo en las últimas horas en el Kurdistán iraní. Esto viene dándose desde el comienzo, desde pocas horas después de la muerte de Mahsa Amini. Recordemos que ella es kurda. Allí empezaron las protestas no solamente en su ciudad Saguez, sino en la capital del Kurdistán iraní, en Sanandash, donde ha habido una gran represión de las autoridades. Sin embargo, esta se ha aumentado según se ha conocido y a pesar de las restricciones de Internet en los últimos 3 días. No se sabe el número de muertos, pero se dice que hay bastantes personas heridas. Se habla de gran presencia de las autoridades, no solamente en Sanandash, sino en Maribán, una población fronteriza con el Kurdistán iraquí. Y es que Irán acusa a 2 grandes grupos opositores kurdos iraníes con base en Irak de estar promoviendo esas protestas dentro del país. Una organización de derechos humanos iraníes que opera en Oslo habla de 201 personas muertas hasta el momento y dice que muchos de esos serían
en el Kurdistán iraní, pero eso también llega en un momento en el que el Estado, el iraní, intenta crear lazos o por lo menos puentes de comunicación con la población. Hoy veíamos cómo Teherán está llena de pancartas con la bandera de Irán y hablan de la unidad de Irán, y hay ya versiones dentro de algunas autoridades que hablan de crear diálogos, puntos de encuentro, pero hoy el líder supremo volvía y se refería a estas protestas como pequeños movimientos aislados que estaban siendo promovidos desde el extranjero. Vamos ahora a Francia, porque el Sindicato de Trabajadores CGT afirmó que impugnará ante los tribunales la decisión del gobierno de obligar a trabajadores en huelga a volver a sus puestos de trabajo en el depósito de la petrolera ExxonMobil en Normandía. El sindicato alega que el Ejecutivo vulnera así el derecho a la huelga, mientras el Gobierno justifica la medida como una necesidad de restablecer el orden público para asegurar el suministro de gasolina tras semanas de escasez causada por los paros en refinerías, tanto de Exxon como de Total, donde continúan las huelgas. Nuestra periodista en París, Erika Ilavarría, nos daba previamente los detalles. Sí, la crisis de los combustibles continúa en Francia, y eso pese a que el gobierno ha anunciado que en las próximas horas va a comenzar la requisición de una parte de los trabajadores de los depósitos de combustible de la petrolera estadounidense ExxonMobil, que tiene en Normandía, como ayer lo advirtió la primera ministra Elisabeth Borne. Recordemos que los trabajadores de la petrolera de Estados Unidos y también de la francesa Total llevan más de 10 días en huelga pidiendo mejoras salariales, lo que mantiene a un tercio del país sin gasolina. Hoy el ministro portavoz del gobierno, Olivier Véran, dijo que la situación debiera ir normalizándose en las próximas horas. Sin embargo, reconoció también que se está volviendo insoportable para una parte importante de los franceses, y que por lo mismo el gobierno no descarta requisicionar a los trabajadores de otro depósito de combustible, esta vez en el norte del país, cerca de Dunkerque, que es otra de las regiones afectadas por este movimiento de huelga. En total, de 7 refinerías que hay en Francia, 6 se encuentran en huelga, y además los trabajadores del sindicato CGT de 5 reactores nucleares se han puesto también en huelga en solidaridad con los trabajadores de las refinerías. Por su parte, los directivos de la empresa francesa Total han aceptado reunirse con los líderes sindicales de la empresa Total del sindicato CGT. Hasta ahora se habían negado. Si estos no levantaban el movimiento, quizás podría ser un inicio de solución, mientras siguen las colas en las gasolineras, con prioridad para los médicos, los policías y las personas minusválidas. El presidente Emmanuel Macron será entrevistado además esta noche en la televisión pública. Quizás se refiera a esta crisis. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, una llegada que desencadenó en la colonización española del continente americano. Más de 500 años después, la fecha sigue causando controversia por cómo debe ser nombrada o por si directamente debe o no ser conmemorada. Luis Muñoz nos explica. 12 de octubre de 1492, el navegador italiano Cristóbal Colón llega a América en una misión para la corona española. Ese día, la historia cambió para siempre. Se empieza entonces a hablar de descubrimiento de América, un hallazgo desmentido por la llegada de otras expediciones previas y por los múltiples pueblos originarios que ya habitaban. 530 años después, el debate no ha terminado. ¿Es el 12 de octubre el Día de la Raza y de la Hispanidad como se le ha nombrado tradicionalmente? ¿O mejor cambiarle el nombre a Día del Encuentro entre dos mundos, como se le llama en Chile, el Día de la Nación Pluricultural en México, el Día de la Decolonización en Bolivia, o como le llaman también en Estados Unidos desde el año pasado, el Día de los Pueblos Indígenas? Pero Estados Unidos todavía celebra simultáneamente el Día de la Raza, nomenclatura contra la que desde los años 60 y hasta la actualidad los movimientos indígenas hacen activismo para reescribir la historia. En la línea, en los últimos años se han derribado y vandalizado múltiples estatuas de colonizadores. Así fue en Colombia, Puerto Rico y hasta en Miami. Para el decolonialismo, las reivindicaciones cuestionan la imposición occidental y colonial que ha vivido América por siglos. Lo califican de genocidio por los millones de indígenas asesinados. Mientras que los más puristas consideran que es un golpe a la memoria histórica y creen que celebrar la hispanidad es también celebrar una identidad común. Y cerramos con información espacial.
La NASA anunció que el 14 de noviembre volverá a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1, destinada a allanar el camino para el regreso de la humanidad a la Luna. Recordemos que la agencia estadounidense ha tenido que posponer ya 3 veces la partida de la misión, 2 veces por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.